Continuamos con más información y rápidamente ingresamos al sector de las entrevistas y en esta oportunidad hablamos sobre la segunda vuelta en el Departamento de La Paz, que prácticamente quedaron suspendidas debido a que el NGP ha tenido problemas en esta oportunidad con el candidato y es por esa razón que han decidido bajarse de esta segunda vuelta. Son diferentes procesos que se están siguiendo. En esta oportunidad se ha presentado una acción popular para que haya una segunda vuelta o para que haya una nueva elección en el Departamento de La Paz. Para entender este tema estamos con la visita de Iaco Leonel Condel, es abogado, a quien por supuesto le agradecemos por su tiempo. Estimado, muy buenos días, bienvenido, gracias por su tiempo. Muy buenos días, querido Wilmer, y agradecido por la oportunidad de poder dirigirme al pueblo boliviano. Se está presentando una acción popular, por favor, ¿ante qué instancias esto y cuál es el pedido del mismo? Sí, evidentemente. La acción popular que se ha interpuesto recientemente, dirigido contra la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, es diferente en esencia a la acción de amparo constitucional que ha presentado René Yaguasi. Para que nosotros podamos diferenciar ambas acciones constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta por René Yaguasi es un reclamo justo y legítimo de él para restituir sus derechos políticos de Yaguasi. La acción popular está buscando que se respete y que se garantice el derecho a votar de 2 millones de paseños. Por eso es una acción popular que tiene la finalidad de tutelar no un derecho individual, sino derechos colectivos difusos. En este caso, pues, de más de 2 millones de paseños para que estos elijan a su autoridad ejecutiva en las elecciones, ya sea en segunda vuelta o sea, pues, mediante una nueva convocatoria únicamente para la elección de gobernador, pero que sea que defina el voto. Ahora, ¿qué implica en caso de que esta acción popular avance conforme ya a las reglas, si vale el término, conforme a las decisiones que asuma la justicia en esta oportunidad? El Tribunal Supremo Electoral considera que estas acciones se van a frustrar debido a que estas autoridades se están sosteniendo a partir del artículo 64 de la ley 026, que les faculta evidentemente para poder aceptar una declinatoria. No obstante, querido Wilmer, si nosotros agarramos una balanza y ponemos a la ley de una parte con el artículo 64, inciso A de la 026, y ponemos por otra parte a la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, concretamente el artículo 7, el artículo 11 y el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, más el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, esta normativa constitucional e internacional pesa mucho más que una simple ley electoral. Entendemos que esta ley está vigente, es legal, sin embargo, el trámite para su declaración de inconstitucionalidad, si bien no es mediante un amparo o una acción popular, sí es una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, es obligación de las autoridades de la Sala Constitucional Segunda que están tratando esta cuestión y que están pudiendo evidenciar una lesión de derechos políticos de 2 millones de paseños a quienes se les está negando a votar. Están obligados ellos no a declarar inconstitucional la ley, pero sí en neutralizar los efectos de esta ley, de este artículo 64, porque imagínense que por alguna torpeza se hubiese emitido una ley que legalice matar, ¿no? Y que después de cierto tiempo nos demos cuenta, ¿no? Pero la ley permite matar, entonces es legal matar, ¿no? Por muy ilegal que sea, incluso matar, hay tratados internacionales, hay derechos humanos, hay una constitución política del Estado que puede neutralizar los efectos de una ley. En ese contexto, pues, si bien no está en sus facultades de las autoridades constitucionales declarar inconstitucional esta ley 026 en su artículo 64, sí está en sus facultades poder neutralizar sus efectos declarando la inaplicabilidad del artículo 64. Ahora, esta audiencia se tiene previsto para el día de mañana. ¿Qué temas tendría que tomar en cuenta en esta oportunidad las autoridades en relación a esta acción popular que se ha presentado? Muy concreto, el voto le pertenece al ciudadano. El ciudadano, la persona que va a sufragar, es dueño de su voto. Nadie le puede quitar ese voto. Nadie puede disponer ese voto, nadie puede borrar y suprimir ese voto. El voto no le pertenece a un partido, no le pertenece a una institución.
y disposiciones administrativas jamás podrán estar por encima de la voluntad soberana del pueblo. Entonces, si nosotros agarramos este razonamiento, estamos pues reflejando lo que los teóricos de los estados republicanos han prescrito, ¿no?, para la construcción de las repúblicas. Hay un contrato social que las autoridades en este momento están quebrantando al desconocer el voto, pero nosotros como ciudadanos bolivianos, por imperio del artículo 8, estamos también en el deber de poder hacer respetar la constitución política del Estado cuando existan autoridades que se tomen el atrevimiento de querer suprimir esto, el voto que está prescrito en la constitución política del Estado, y que desconocerlo puede quebrar el contrato social y hacer que vivamos en un caos, porque si me quitan el derecho a votar o no respetan mi voto, ¿por qué yo tengo que respetar a las autoridades? ¿Por qué tengo que respetar incluso las leyes y decretos y resoluciones que va a emitir el nuevo gobernador? Yo fácilmente ya no tendría incluso que pagar impuesto de usucapión y otros impuestos que saca el departamento, porque si a mí me están quitando el derecho de elegir, están rompiendo la voluntad del pueblo, están quebrando el contrato social, pues no tiene razón de ser un Estado, ¿no? Un Estado de derecho, porque ellos mismos lo están rompiendo. Ahora bien, eh, dentro de los fundamentos que nosotros hemos manifestado, estimado, el artículo 7 de la Constitución Política es claro. La soberanía radica en el pueblo boliviano y esta es imprescriptible. Está por encima incluso del principio de preclusión que alega el Tribunal Supremo Electoral. Si nosotros revisamos el artículo 11, establece justamente eso, que Bolivia adopta como forma de gobierno el republicano democrático, ¿no? Y la democracia se basa fundamentalmente en el voto. Y si nosotros también reforzamos este argumento con lo que establece el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado en este artículo le garantiza al ciudadano para que pueda elegir libremente en condiciones de igualdad, de equidad, garantizando su voto, ¿no? A esto le sumamos lo que dije, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta norma internacional obliga a que los estados realicen elecciones auténticas y pues democráticas, ¿no? Con estos argumentos, por mucho que una ley esté vigente, las autoridades de la Sala Constitucional tienen los insumos para poder neutralizar los efectos lesivos que genera esta ley. Ahora, René Yaguasi también, como usted lo decía, también ha presentado otro recurso, otra acción que dice que se estaría vulnerando ya prácticamente sus derechos fundamentales. ¿Cree que se le está vulnerando los derechos a René Yaguasi? René Yaguasi, Ujú, muy diferente a lo que nosotros estamos proponiendo Acción Popular, él está presentando acción de amparo, ujú, él está reclamando un derecho solamente de él, derechos políticos a que lo elijan, ujú. ¿no? Lamentablemente, el conflicto también lo ha generado él, ¿no? El conflicto que él está tratando de restaurar lo ha generado él mismo con su partido, ¿no? Ujú. Entonces, las autoridades de las salas van a encontrar argumentos incluso para, no sé si denegarla, no desconozco, Ujú. pero los derechos que se le estarían lesionando posteriormente, si nosotros revisamos en retrospectiva, lo ha generado él mismo, ¿no? Y el caos que ha generado él con su partido está arrastrando a los ciudadanos paseños, y ahí entramos nosotros con la acción popular. Ujú. Porque al margen de lo que sea René Yaguasi o NGP, hay ciudadanos paseños quienes se están viendo afectados por un conflicto de ellos. Entonces, la autoridad de la Sala Constitucional tiene que diferenciar entre un conflicto de ellos, sabrá cómo lo resuelve, pero tiene que saber diferenciar que no puede lesionar el derecho de los votantes. ¿Ya? Él sabrá cómo arregla su situación. Muy posiblemente, pues, se le conceda en parte, ¿no? Pero lo importante en todo esto está no solamente en la voluntad de una persona, sino en la voluntad de todos, porque de lo que se trata es que todos constituyan a la nueva autoridad que va a configurar el poder ejecutivo de la gobernación. ¿Qué cree que tendría que pasar para que no suceda lo que ha sucedido en el Departamento de La Paz? Muchos dicen que se debe modificar la ley del régimen electoral. ¿Cree que es necesario? A partir de estas acciones constitucionales, Ujú, la autoridad que va a conocer las mismas va a obligarle al TC para que inmediatamente emita pues un proyecto de ley para arreglar esta situación que es lesiva, ¿no? Entonces, es inminente que la ley 026 se vaya a reformar gracias a que también existen ciudadanos que están reclamando para que esta situación no se vuelva a suscitar en adelante.
Ujú. Ahora, licenciado, por favor, para que la gente nos entienda, por favor, ¿qué tendría que pasar? O sea, ¿qué es un amparo constitucional? ¿Qué va a pasar en caso de que esta sea aceptada por las autoridades correspondientes? De amparo de Yaguasi o la La que acción popular. ustedes han Ah, ya. presentado, ¿No? la acción. Amparo Mm, constitucional, Yaguasi presentó, nosotros acción popular. claro. La acción popular que nosotros hemos presentado, Mm, justamente le decía, ¿no? Tiene en esencia la virtud de eh, lograr la restitución de derechos colectivos difusos, ¿no? ujú. De un conglomerado indeterminado, ¿no? ¿No? Entonces, lo que necesariamente va a ser el desenlace de esta acción popular también va a afectar a ciertas instituciones llamadas por ley que están obligadas a participar en esta audiencia. Hablo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental para la defensa de la sociedad cuando se evidencian derechos lesionados y violados. La Defensoría del Pueblo lamentablemente ha brillado por su ausencia en todo este tiempo, pero sin embargo nosotros en esta misma acción popular hemos hecho que las autoridades le conminen a la Defensoría del Pueblo para formar parte de esta acción popular, para que realice la tarea por la cual existe la Defensoría del Pueblo y es el defender a la sociedad para que la sociedad vote el día de las elecciones, ya sea en segunda vuelta, ya sea mediante una nueva convocatoria únicamente para elegir al gobernador, pero que en definitiva el ciudadano vote. El punto aquí es que se vote. Gane quien gane, pero que sea el voto lo que define quién va a ser nuestro futuro gobernador. ¿Qué señales va a dejar en caso de que la justicia rechace esta acción popular que ustedes han presentado? Primero que nada, Ujú, de rechazar ujú. una situación tan flagrante, nos está habilitando para que podamos interponer una demanda internacional al Estado, ¿no? Y mediante una demanda internacional, este es un proceso ganado. El Estado va a perder, el Estado va a ser sancionado y pues va a existir, ¿no? Posiblemente, ¿no? Una declaración de reparación a los afectados que son 2 millones de pasajeros. Uno. Número dos, es que va a generar un nefasto precedente para la institucionalidad democrática del país. El mismo Rodrigo Paz el día de ayer decía, yo respaldo al TC, Ujú. ¿no? Pero al respaldar al TC, está respaldando una arbitrariedad que desconoce el voto. Y si nosotros partimos de ahí, vamos a destruir toda la institucionalidad democrática que lamentablemente ya también se ha acostumbrado a jugar y a manosear el voto. Desde las universidades existe, por ejemplo, la tan famosa elección con voto carretilla, los fraudes, ¿no? Cuando se eligen autoridades en las juntas de vecinos y demás. Es fraude tras fraude, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a manosear el voto. Entonces, si este desconocimiento del voto viene de las altas esferas del Estado, lamentablemente los que están por debajo van a hacer de las suyas y vamos a romper definitivamente con esto porque va a ser un nefasto precedente que las autoridades que están ahí justamente porque hay una ley, hay una constitución que ha sido aprobada por voto del pueblo, estarían ellos desconociendo algo que les ha dado justamente ese origen. Número dos, y número tres, pues lamentablemente al hacer esto, ellos le están dando la razón a la gente para que la gente efectivamente pueda movilizarse. Cuando no hay Estado de Derecho es porque o bien las autoridades son autoritarias o bien pues el pueblo se está sublevando. Y estas condiciones se da cuando no hay un acuerdo entre todos, no hay un contrato social, decidimos renunciar a hacer justicia por mano propia y eso le delegamos a las leyes, a las autoridades. Pero cuando ya no hay autoridades, no hay leyes porque a ellos no les interesa el voto, no les interesa nuestra opinión, pues nosotros incluso estamos en el derecho legítimo de poder desconocer a las autoridades, ya no pagar impuestos a la gobernación y a cualquier institución que dependa de la autoridad ejecutiva de la gobernación. Incluso también podemos nosotros eh, 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 como se está haciendo en este momento el señor Yaguasí, las movilizaciones. En este caso, sí son legítimas las movilizaciones. Estamos lamentablemente a veces un poco cansados ya de las movilizaciones y generalmente tachamos a todas las movilizaciones como las mismas. Pero en esta ocasión es legítimo porque se está desconociendo el voto. Cada 5 años, una vez, solamente una vez, nosotros tenemos la oportunidad de manifestar nuestro consentimiento y de votar. Cuando votamos es como si estaríamos firmando un documento de préstamo. Toma, te estoy prestando. Pero cuando ellos desconocen nuestro voto, en realidad están ejerciendo
tiránicamente una autoridad que no les corresponde, ¿no? Cada 5 años, una vez nosotros nomás tenemos derecho a votar y tienen que respetar esa voluntad del pueblo. No respetarlo, desconocerlo o borrarlo de un plumazo es simplemente quebrar el Estado de Derecho que tanto dicen defender. Eliki, para finalizar la entrevista, por favor, ¿qué le podemos decir a las autoridades judiciales y, por supuesto, al ciudadano paseño que está prácticamente en la incertidumbre? No se sabe si va a ir o no va a ir a las urnas a elegir a un nuevo gobernador o definitivamente Revilla se queda como gobernador de La Paz. Yo les digo a nuestras autoridades de la Sala Constitucional Segunda y al Tribunal Constitucional, que después lo va a revisar, no rompan el contrato social. El voto le pertenece al ciudadano. El voto no le pertenece a un partido político. ¿Y por qué digo esto? Porque 127,000 personas han decidido votar el día de las elecciones por NGP. De no haber sido NGP, haber declinado antes, estos 127,000 hubieran votado por otro partido, ¿no? Pero cuando estos ciudadanos, 127,000, votan por NGP, el partido ya no le pertenece al partido porque se ha involucrado el voto de la gente. Cuando este partido decide renunciar y las autoridades del TC aceptan esta declinatoria, lo que han hecho es votar al basurero 127,000 votos. Ese ya hay que restituir el derecho a estos 127,000 ciudadanos, ya sea para que voten en segunda vuelta o para una nueva elección, pero hay que restituirles a ellos porque son 127,000 ciudadanos que han sido violados en su derecho de elegir. Pero como consecuencia de esto, ¿qué ha pasado? No hay segunda vuelta, entonces se declara ganador al que apenas alcanzó 20%. Y con esta determinación, además de estos 127,000, se le está negando a 2 millones de paseños para que vayan a elegir a su autoridad ejecutiva. Y los del TC, pero lo dice la ley, si no lo aplicamos, pues nos hacen un proceso penal. O sea, se motivan más en el miedo que en respetar la voluntad de la gente. Y miedo les va a dar a partir de lo que va a ser esta acción popular, porque les vamos a vencer en la audiencia y vamos a restituir el voto a la ciudadanía, porque no se puede votar al basurero 127,000 votos y no se le puede negar a 2 millones de paseños ir a las urnas. Estos argumentos son suficientemente fuertes, razonables, evidentes, notorios, para que las autoridades de la Sala Constitucional Segunda no sean cómplices de quebrantar el Estado de Derecho. Le quiero agradecer por su tiempo, sabemos que esta no sea la última vez. Muchísimas Querido gracias. Wilmer, estoy siempre agradecido por la invitación y pues quiero saludar a toda tu gentil audiencia y especialmente a colegas que han hecho posible también en su acompañamiento, en su motivación que me han dado para poder luchar esta pelea que es pues un David y Goliat. Estoy solo, la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia. Muchísimas gracias, Licen. De esta manera conversamos, por supuesto, sobre esta acción popular que se ha presentado a la Sala Constitucional en esta oportunidad para precisamente de una u otra forma para que los pobladores paseños vayan a emitir su voto a las urnas en esta segunda vuelta. Es momento de realizar una breve pausa.